Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todas las pistas y rumores están aquí, así que quédate hasta el final. Antes de empezar, recuerda suscribirte y compartir este vídeo para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el lado más íntimo y comentado de la farándula. El foco vuelve a apuntar a Kerem Bürsin, cuya vida privada se ha convertido otra vez en tema de conversación. Dicen que se estaría preparando para separar su camino del de su esposa de muchos años, Hande Erçel. Aún no hay un comunicado oficial de ninguna de las partes, pero los susurros, los testimonios atribuidos a Kerem y las especulaciones que se alimentan entre bastidores han revolucionado por completo el mundo del entretenimiento. La chispa que encendió la tormenta es, una vez más, el vínculo que le adjudican con una actriz con la que compartió pantalla en el pasado y con quien la audiencia recuerda una química imposible de olvidar. En redes y en pasillos de rodaje se repiten las mismas preguntas: ¿se reavivó aquella conexión profesional hasta transformarse en algo más? Quienes aseguran haber escuchado a Kerem confidenciarse con gente de su máxima confianza hablan de confesiones duras de procesar. Según esas voces, habría admitido que no quiere ser injusto con nadie, y que no puede seguir tapando aquello que en su interior no deja de empujarlo hacia una decisión. El eco de una frase atribuida a él ha calado hondo: no puedo ser injusto con Hande Erçel si mis sentimientos están en disputa. No voy a fingir. Palabras que, aunque no han sido confirmadas, han bastado para encender todas las alarmas. Lo más doloroso de este capítulo es que Kerem Bürsin y Hande Erçel eran vistos como un ejemplo: elegancia en las alfombras, complicidad en entrevistas, discreción absoluta puertas adentro. Esa combinación los convirtió en una pareja admirada por su cariño y respeto. Los medios los aplaudían porque jamás necesitaban sobreactuar. Por eso mismo, el rumor de un divorcio cayó como un golpe frío sobre miles de seguidores que apostaban por ellos. Si hasta ellos se separan, ¿qué nos queda a los demás? Se lee entre comentarios con una tristeza que traspasa pantallas. La otra protagonista de esta historia, la actriz con la que vinculan a Kerem y que prefiere mantenerse a distancia, guarda silencio. Su postura ha sido la misma cada vez que su nombre ha saltado a titulares: no alimentar la exposición de la vida privada. Su silencio, sin embargo, solo abre paso a más teorías, más relecturas de escenas antiguas, más comparaciones y recuerdos de aquella magia en cámara que para muchos trascendía el guión. Por ahora, todo lo que se cuenta son rumores y versiones no confirmadas. Lo que sí crece es la expectativa: ¿qué decidirá Kerem con respecto a su matrimonio? ¿Cómo reaccionará Hande durante este proceso? Y si la actriz mencionada romperá su silencio con una declaración que cambie el rumbo del relato. El mundo del espectáculo respira hondo y espera. En estos casos, cualquier gesto puede ser interpretado como una señal, cualquier desplazamiento como una certeza, y cualquier pausa como el capítulo previo a una revelación. Detrás del telón, la lucha más difícil de Kerem sería la de siempre: equilibrar emoción y conciencia. Se dice que no soporta la idea de hacer daño y que por eso rehúye de decisiones impulsivas. Quienes afirman haberlo escuchado repiten otra frase que habría compartido en confianza: no puedo seguir engañando a nadie ni dejar a nadie a medias. Para muchos esa sentencia suena a punto de no retorno, a la confirmación de que el divorcio ya no sería un murmullo sino una posibilidad tangible que ambos estarían contemplando con serenidad forzada. Del lado de Hande Erçel, la descripción es de calma exterior y dolor contenido. Ella, que siempre intentó blindar su vida familiar, se muestra igual de reservada ahora que antes, aunque hay quienes notan la grieta inevitable en su mirada cuando las cámaras insisten. Durante años, se la vio apoyando la carrera de Kerem sin reclamar protagonismo, sin capitalizar su relación para titulares fáciles. Su prioridad, cuentan, es no exponer a nadie ni convertir esta situación en un espectáculo. Prefiere el silencio a la controversia, y el cuidado antes que la revancha pública. El regreso del nombre de aquella actriz a la conversación abrió viejas heridas en la memoria de los fans. La química que compartió con Kerem sigue grabada en escenas que circulan una y otra vez, editadas y reeditadas por usuarios que juran ver miradas reales. Las teorías nacen de gestos mínimos y se propagan con velocidad: el parpadeo en un detrás de cámaras, un abrazo sostenido en un estreno, la complicidad de una risa fuera de libreto. Aún así, nada de eso, hoy, es prueba concreta. Y cada día de silencio refuerza la niebla que rodea la historia.
Otra versión que circula asegura que Kerem quiere tomarse el tiempo necesario. Nada de decisiones precipitadas. Nada de anunciar por anunciar. Buscar el camino que haga el menor daño posible a todos los involucrados. A sus íntimos les habría dicho, quiero que esto duela lo menos posible para todos. Ese tono, más que frío, suena prudente. En vez de dramatizar, optaría por la madurez, por la pausa y por la conversación a puerta cerrada, aunque el precio sea convertir cada ausencia pública en un rumor nuevo. Mientras tanto, en el terreno laboral, se percibe un cambio de ritmo. En el set, Kerem estaría más concentrado que nunca, casi hermético con lo personal, evitando que el tema contamine el trabajo. Algunos compañeros de producción susurran que el exceso de horas de rodaje le sirve como refugio. Que perderse en la jornada lo ayuda a no revisar el teléfono cada 5 minutos. Que el guión, por una vez, es más sencillo que su propia vida. También se dice que entre Kerem y Hande no hay gritos ni golpes sobre la mesa. En lugar de confrontaciones públicas, habría distancia medida, mensajes breves y acuerdos tácitos para no alimentar el circo. Ese pacto de respeto mutuo que los unió durante años, sería ahora el mismo que marca el compás de una posible despedida. La demora en un anuncio formal, según quienes los conocen, no sería una táctica, sino una elección consciente, ir paso a paso sin humillar, sin apurar, sin destruir lo que los definió. Del otro lado, las versiones sobre la actriz con cuyo nombre relacionan a Kerem también se dividen. Están los que aseguran que está molesta por verse arrastrada, una vez más, a algo que no controla, y los que creen que su silencio es su mejor defensa. Lo cierto es que su postura no cambia. Nada de declaraciones impulsivas, nada de alimentar titulares fáciles. Cuanto más calla, más ruido hacen los demás. Las redes hierven. De un lado, quienes sueñan con que Kerem Bürsin y Hande Erçel encuentren una salida juntos, porque los sienten simbólicos, necesarios, inspiradores. Del otro, quienes apuestan por la posibilidad de que Kerem retome aquello que alguna vez insinuó con esa actriz, una especie de destino postergado que hoy podría cumplirse. En medio, vídeos que rescatan escenas antiguas, miradas congeladas en bucle, y teorías que intentan ordenar lo imposible, la vida real cuando se cruza con la fantasía. Los allegados describen a Kerem dividido pero firme, quiere actuar con honestidad. Si hay algo que lo persigue, dicen, es la idea de no ser injusto con Hande. Ha repetido que no quiere traicionar ni palabras ni recuerdos, y que precisamente por eso evalúa cada paso. Su entorno le pide que no se culpe por sentir, que nadie elige lo que le pasa por dentro. Él, en cambio, insiste en que elegir cómo actuar si está en sus manos, y que ahí se juega su responsabilidad. Hande, por su parte, estaría lidiando con el costo de un amor que creció ante millones de ojos y ahora intenta resguardarse del escrutinio. Prefiere no responder preguntas incómodas, evita desmentidos que puedan volverse en su contra, y agradece en privado el apoyo de quienes le escriben con respeto. No quiere que su nombre sea un campo de batalla ni que su historia se convierta en un argumento de serie. Si hay algo que no negocia, afirman, es su paz. En los corrillos del espectáculo, la sensación es que la verdad todavía camina hacia la luz. Hay quienes pronostican un comunicado conjunto, breve y sin dramatismos, agradeciendo el cariño y pidiendo espacio. Otros aventuran un giro de última hora, con Kerem y Hande optando por terapia de pareja, silencio total y un intento serio de recomponer lo que la fama, el trabajo y las ausencias desafían cada día. Cualquiera sea el desenlace, la forma en que lo manejen marcará un precedente. Hasta aquí llega nuestro vídeo por hoy. Cuando surja la versión oficial, cuando la historia cambie de ritmo o cuando el silencio se rompa, lo sabrás primero en Escándalos de Series Turcas. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y compartir. Hay capítulos de la vida que merecen ser contados con cuidado, y aquí nos comprometemos a hacerlo así. Gracias por vernos y hasta la próxima.